estamos escuchando. Y vamos a escuchar este importantísimo discurso en el cual se habrán de dar las normas para los próximos 6 años. ¿Qué va a ser del país? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a... Me comprometo a un esfuerzo sistemático de coherencia entre nuestra filosofía política y el país que queremos y podemos ser. Fue casi milagroso el cambio que se notó en la opinión pública, en donde pues se sintió que finalmente habíamos terminado con un sexenio verdaderamente desastroso. Y yo creo que nos va muy bien durante los primeros años de su gobierno. A la gente se le olvida, pero del año de 1978 al año 81, 4 años, ha sido el cuatrienio de crecimiento más acelerado en la historia económica del país. En esos años, la producción de petróleo aumentaba lo doble año con año. Y ahí estaba pues el hallazgo formidable del yacimiento de Cantarell, que según dicen los expertos, ha sido el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo. Que nos llevan a pensar a la buena parte de los mexicanos, diría yo, no solo al gobierno, en que hemos entrado realmente en una fase de expansión y progreso por mucho tiempo. Importante es que los mexicanos estemos a la altura de lo que es México. Que nos preparemos a administrar la abundancia. Los países exportadores de petróleo, desde luego los países árabes, pero también países como en aquel entonces la Unión Soviética, empezaron a exportar y a ganar mucho dinero. Y los bancos estaban inundados de recursos, producidos a su vez por los llamados petrodólares, originados por un aumento en los precios del petróleo y la formación de la OPEP. Se multiplicó la producción energética del sector energético, se multiplicó la producción de acero, aumentó de manera muy importante la producción de bienes de capital, en fin, en todo tipo de actividades. Desgraciadamente, en ese clima de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público y vino después la consecuencia cuando los precios del petróleo bajaron, las tasas de interés subieron con la enorme deuda que ya tenía México y entonces viene una crisis nuevamente muy difícil para México. Era evidente que no pensaba utilizar los nuevos ingresos del petróleo para cubrir la deuda, sino para incrementar el gasto, porque en cuanto se dio una circunstancia imprevisible, pues se disparó la crisis. El golpe se recibió de lleno a partir de la caída del precio del petróleo. Fueron restricciones diversas que enfrentamos a golpear. Empezaron a caer los precios de los bienes que México estaba exportando. El interés que había tenido un grupo del gobierno era en que la mayor parte de los ingresos petroleros y del endeudamiento pudiera irse fundamentalmente a la construcción de infraestructura, a la inversión pesada, y por el otro lado, Banco de México, Hacienda, que están preocupados porque las finanzas públicas se están desbordando y por lo tanto en camino de crear una crisis de proporciones mucho mayores. Y en general hubo una ampliación muy seria del gasto público. Frente a ello, no hubo las correspondientes medidas de ingreso público, por lo que se provocó el desbalance de las cuentas del Estado. No hubo atención suficiente del lado del ingreso, lo cual condujo a que el déficit del gobierno pasara de 7% del Producto Interno Bruto en 1980 a 14% en 1981. Es decir, el déficit del gobierno se duplicó. El manejo económico fue desastroso. Nos gastamos más de 50,000 millones de dólares que no habíamos esperado recibir
Y no solamente gastamos esa riqueza que nadie esperaba, ni el gobierno, ni los particulares, ni nadie, sino que nos endeudamos con la banca extranjera con otros 50,000 millones de dólares. ¿Y para qué? Pues para hacer un manejo de la economía verdaderamente faraónica. Si se hablaba de construir puertos, no bastaba con construir un puerto, había que construir 7 puertos. El resultado es que terminó el sexenio y no terminamos ningún puerto. Hablo con el secretario de Hacienda, David Ibarra, le dije, oye, yo veo aquí una situación que es insostenible y tenemos que devaluar. Él me responde que efectivamente él coincide con el diagnóstico, que se lo había planteado al presidente, pero que el presidente de la República no coincidía con la decisión. Hay que recordar que el presidente López Portillo había dicho en ocasiones anteriores que un presidente que devalúa, se devalúa. Y condujo a que nuestra moneda, el peso mexicano, al finalizar el año de 81, estuviera claramente sobrevaluado. Y cuando hay una moneda sobrevaluada, bueno, pues la gente se va a comprar la moneda barata, en este caso el dólar. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Al día siguiente, pues la gente se va a los bancos a comprar dólares. Los bancos propiciaron la fuga de capital. Primero apostaron a que vendría la devaluación brusca y una vez que vino la devaluación brusca siguieron apostando a que vendrían sucesivas devaluaciones del peso. Y eso contribuyó a una especie de profecía autocumplida, ¿no? Esta finalmente ocurre el 17 de febrero de 82. Y ocurre, por cierto, de una manera insólita, porque es la primera vez en la historia que una devaluación del peso mexicano se anuncia sin la asistencia, sin la presencia del secretario de Hacienda. De tal suerte que fue otra señal de que algo andaba ya mal en el manejo del gobierno y que las cosas se nos estaban saliendo del control. El ciclo vicioso se convierte así en perverso. Todos estos efectos se nos agolparon desde hace un año. Nos hicieron perder el paso. Pero un mes después, en marzo del 82, el presidente decide aumentar los salarios en el 10, 20 y 30%. Otra vez mandaba la señal que la devaluación no iba a servir, porque la devaluación no sirve si no va acompañada de otra serie de medidas que permitan un ajuste adecuado. Yo insistía mucho y en muchas ocasiones con el presidente que teníamos que reducir el gasto público, porque de otra manera nos íbamos a desbarrancar. Pero estamos hablando de que la tasa de interés a la que México había contratado una deuda en 80, que era, digamos, el 6% al año, ya para finales de 81 estaba en 14-15% al año. Había alrededor de 700 bancos privados que nos habían prestado dinero. Nos reunimos en el edificio de la Reserva Federal en Nueva York y les anuncié, pues con el viejo dicho mexicano, de que debo, no niego, pago, no tengo. Ese día, 20 de agosto de 1982, las reservas del Banco de México eran de 158 millones de dólares. El lunes siguiente, 23 de agosto, teníamos que pagar algo más de 400 millones de dólares. Es decir, los dados estaban echados. Se nos habían acabado las fichas. So Mexico's finance minister, Herzog, came to New York to plead for more time. We have been facing
a liquidity problem, a cash problem. Herzog asked that the $10 billion in bank debt that falls due in the next 90 days be automatically renewed for another 90 days. The bankers said they'd go along with him. Y no solamente les anunciamos que no les íbamos a poder seguir pagando, sino que les agradecería de manera muy cordial y amistosa que me prestaran 3.800 millones de dólares más para poder cubrir las necesidades inmediatas que el país tenía. Había que detener la crisis y la caída casi vertical que se estaba dando en la economía mexicana. La expresión más clara de esa crisis era la sangría que se estaba dando en materia de divisas. Menor idea. Llegué al informe presidencial el 1 de septiembre de 82, entré al salón de sesiones a la parte que me tocaba, me siento en mi silla y a los pocos minutos viene a mi lado Joaquín López Dóriga. Me dice, oye, ¿qué pasa con la expropiación? ¿Cuál expropiación? No tenía la menor idea. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuceantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. La realidad es que López Portillo estaba mal de la cabeza, estaba arrinconado, estaba a 3 meses de terminar su sexenio en medio de un desastre. Y la única forma de tratar de salvar su nombre era echarle la culpa del asunto a alguien. No va a pasar nada, lo único que vamos a cambiar es de dueños. Los que nos traicionaron. Y le hablan por teléfono que algo está pasando en las calles, que hay mucho movimiento de militares. Y pues le sorprende, porque no era algo habitual en este país. Quizás el costo más importante de la crisis económica con la nacionalización es que interrumpió el crecimiento económico en México. Y esto tiene un enorme costo social. México ha dejado de crecer desde 1982 al ritmo que había venido creciendo 50 años antes. Esto ha detenido la reducción de la pobreza, ha empeorado la distribución del ingreso, y esto tiene una consecuencia social profunda. La medida fue de gran trascendencia. No cayó la captación, la gente siguió confiando en los bancos y siguió yendo a los bancos y la gente vio que sus intereses no estaban siendo afectados. Me refiero a los usuarios del servicio de banca y crédito. Sí pensó que la nacionalización lo iba a hacer pasar a la historia, popularmente. Pero el resultado fue el contrario. Pasó a la historia, pero mal. Los asistentes a este palacio legislativo de pie aplauden. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Honorable Congreso de la Unión, mexicanos, esta protesta no es mero formulismo, es la más elevada declaración de un compromiso político, legal y moral. Bueno, la década de los 80 son de los peores periodos desde el punto de vista económico que ha vivido el país. Decidir que se toma un tipo de cambio muy distinto al del mercado, que provoca unas pérdidas gigantescas en los balances de los bancos, que son absorbidas como deuda pública. De hecho, a mediados de los años 80 se empieza a desmantelar todo este andamiaje de protección que había durado por lo menos medio siglo. Al país se lo estaba comiendo el déficit público y los altísimos intereses que se tenían que pagar.
en lugar de canalizar recursos para las actividades productivas, se te iban todos en pagar intereses. En fin, le vienen las 7 plagas de Egipto a Miguel de la Madrid. Hay una convicción de que este modelo de sustitución de importaciones, protegido por un Estado poderoso desde el punto de vista de su intervención en la economía, ya ha agotado sus posibilidades y que entonces hay que pensar en un modelo con una participación mínima por parte del Estado y con una participación más importante de los mercados en la vida económica. Sobre este fundamento de los precios públicos congelados de diciembre de 87, el sector privado pudo congelar sus precios tomando en cuenta el precio de los bienes y servicios públicos, el diésel y todo esto, y también del salario, del tipo de cambio y de la tasa de interés del dinero en la banca. Todo congelar. Postulo una nueva época de crecimiento. Ya tenemos las bases estructurales para alcanzarlo. Pongamos en marcha una nueva estrategia de desarrollo en torno al Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la Estabilidad. Al privatizar las empresas públicas, quitas la causa principal del déficit y de la inflación. Y entrabas al círculo virtuoso, ¿no? El círculo virtuoso donde dices privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda. El gobierno podía entonces tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado, por un lado, y por otro lado podía el gobierno tener más recursos para el gasto verdaderamente social del país. Los medios de pago tienen que permanecer con los residentes nacionales. Se anunció que se privatizarían 18 instituciones. En ese momento no sabíamos ni en qué condiciones se iba a reprivatizar la banca, ni con qué sistema, ni nada. Las reglas habían salido en una forma muy sensata desde mi punto de vista. Se prohibía la participación mayoritaria de extranjeros únicamente en los 3 bancos más grandes, Banamex, Bancomer y Serfín. Esos 3 bancos en ese momento deben de haber representado el 60 o 70% de cuota de mercado. Uno de los requisitos políticos de la privatización fue que las instituciones no regresaran a sus antiguos dueños. No era una restauración. El precio por la venta de los 18 bancos representó un promedio de 3 veces su valor en libros y 15 veces la relación precio-utilidad, lo que refleja la solvencia de las instituciones desincorporadas. Oiga, 3-4 veces promedio su valor contable y desde luego pues nosotros los diputados pues no teníamos otra, dadas las condiciones, más que aplaudir la medida. Creo que por diseño, me atrevo a decir, había un interés por parte del gobierno de que los bancos se vendieran 3 o 4 veces su valor en libros, y si no es que más. Y creo que eso fue una cosa que no necesariamente ayudó. El precio del mercado. Si hay mucha gente que quiere comprar una banca, pues sube el precio. Yo lo veo bien, no lo veo como error. El gobierno necesita dinero, pues. ¿Por qué el mejor postor? Primero, porque la Constitución así lo dice. Así de sencillo, ahí no hay para dónde hacerse. La Constitución obliga, en el caso de ventas de activos del sector público, vendérselos al mejor postor, no al más calificado. Punto. Una visión de capitalismo así pirata, pongámoslo en términos muy feos. Lo que uno se puede cuestionar es que estas compras se realizaron de manera apalancada. Esos préstamos de yo te presto para que tú compres un banco y tú de tu banco me prestes para que yo compre el mío, otra vez en forma muy simplificada, y no quiero hacer una generalización, no quiero decir que toda la gente así lo hizo, pero hubo muchos casos que sí. Y esto lo que generó una vez más es que incrementó el riesgo sistémico, porque bastaba con que una de estas instituciones fallara para que se diera un efecto dominó y fallaran. La combinación de controlar gastos, de mejorar los ingresos y de vender activos del gobierno da lugar, incluso antes de que los bancos sean vueltos al sector privado, de repente cuenten con una cantidad enorme de liquidez, que es el resultado de que el gobierno está pagando sus deudas. El 100% de los ingresos irían a este fondo de contingencia y luego este fondo de contingencia, 1 a 1, sería para reducir deuda. Y entonces el gobierno tiene que erogar menos de deuda. Esa parte de erogación es permanente. Esa se puede gastar.
Había mucho crédito que estaba fluyendo desde los países centrales a México y otros países. Había crédito fácil, todos se endeudaban, todos compraban. No llamaba la atención como un fenómeno digno de cuidar, al contrario, se estimulaba que creciera, se quería que hubiera mucho crédito para vivienda, muchas hipotecas. Gracias al arreglo de la deuda y a los nuevos flujos de capitales que se generan con la nueva política, se recupera el crecimiento, cosa que se había perdido en los primeros 7 años posteriores a la crisis. La firma de un tratado con el país más rico del mundo en esos momentos dado y con un mercado impresionantemente alto, donde México representaba, pues yo no sé si el 1% del comercio con Estados Unidos, y que si lo doblábamos a 2 era doblar 100% para México, ¿sí? Pues la euforia era mayúscula. En México, el esfuerzo conjunto y la unidad de los mexicanos están sentando las bases de una economía más estable que crece anualmente por 4º año consecutivo, más que la tasa de incremento de la población. La modernización del sistema financiero mexicano tiene como propósito fortalecer el ahorro, alcanzar una mayor eficiencia de los intermediarios y establecer una estructura institucional más actualizada y competitiva. Nos olvidamos que un sistema financiero no es lo mismo que una industria metalúrgica, en el sentido de que se está hablando de los ahorros del público y no se juega con los ahorros de un gran inversor que mete plata en bonos. Tiene que haber reglas muy claras, y eso no existía en México, a mi juicio. El problema fue que en la privatización de los bancos no se incorporó al manejo de los mismos un grupo de profesionales en este negocio. En su mayoría los banqueros nuevos eran cazabolseros, de banca no sabían nada. Con esa necesidad de ganar cuota de mercado empezaron a dar préstamos al consumo, préstamos a muchas empresas en condiciones que no necesariamente eran sensatas. Entonces aprovecharon el boom crediticio o el auge crediticio de 1989-94 y sin un manejo adecuado de los riesgos fueron beneficiarios, entre comillas, de este periodo expansivo. Hay muchos de los créditos que en aquel entonces se ofrecían que ningún banco hoy ofrecería, simplemente por la forma como se estructuraban estos créditos. Muchos de los hipotecarios, por ejemplo, eran créditos prácticamente impagables desde el momento en que se daban. Pues era claro que íbamos hacia una situación de problema, la cual se empezó a manifestar en una forma muy temprana, que fue el crecimiento de las carteras vencidas. Ese es el indicador de que algo está pasando. Luego viene lo que definitivamente trae un problema político importante, que es lo que a final de cuentas siempre degenera en un problema económico. En el caso de México fue la muerte de Colosio. Y ahí, pues esto le empieza a meter muchísimo ruido a todos los inversionistas extranjeros y también a los nacionales. Inmediatamente se agravaron las condiciones, la incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir en el país después de ese atentado. Y se venía calentando o se venía deteriorando la confianza en el país. Muere luego en octubre o en septiembre de ese año otro asesinato político de Ruiz Massieu. Y entonces todo el mundo dice, caray, esto ya no me queda muy claro. Y empiezan a sacar parte de sus dineros, ¿sí? Y dicen, a ver, venga para acá, mejor me lo saco. El país ya requería una devaluación. Y esta se resistía al presidente Salinas a hacerla. Una vez que hubo una reunión en noviembre todavía con el gobierno existente y antes de que entrase el gobierno electo el presidente Zedillo, ahí se decidió posponer la devaluación o el ajuste cambiario. Y ahí está el único error que cometió Salinas y Pedro Aspe. O sea, sí hicieron todo este programa de privatización, hicieron todo este programa de primero congelar y luego descongelar los precios de todos los servicios y bienes, etc. Y si no hubiera cometido este error, se habría canonizado civilmente. Para noviembre de 1994, las reservas en dólares, que el 1 de enero eran de casi 40,000 millones de dólares, en diciembre era nada más la friolera de 9,000 millones de dólares.
Entonces ya estamos al punto otra vez de quebrar como un país. Un abrazo, saludo. Ellos no necesitaban ayuda. El Fondo Monetario era una institución de segunda y México era un país de primera. Y el gobierno de los Estados Unidos de aquel momento pensaba igual. Fue una cosa de 15 días. Una vez que entró el nuevo gobierno y se hizo la presentación del presupuesto, hubo inquietud en los mercados y vino un ataque especulativo contra las reservas el 19 de diciembre de magnitudes enormes, o sea, de más de $1,000 millones, que para aquel entonces eran magnitudes enormes. Y ahí se tomó la decisión de entrar a un ajuste cambiario, ampliando la banda de fluctuación del tipo de cambio. El primer día fue prácticamente cero, comparando las cifras, ¿no? 98 millones de dólares, que era perfectamente manejable, pero después empezaron a venir otra vez los ataques de la vecindad de $1,000 millones, y entonces ahí se tomó la decisión de flotar el tipo de cambio. Para el público y también para la banca, aquí en México fue una devaluación del 100%. No, la tasa subió, sí, pero el dólar se fue, si ustedes se acuerdan, cuando empezó la crisis, estaba en 3 pesos, se fue a 8. Y se les van las reservas muy rápidamente, que tendría que haberlo sabido mejor. En 48 horas México se queda sin reservas internacionales. Los banqueros empiezan a llamar cada vez más desesperados, ayúdennos, porque les importaba más que nada, yo creo, el bonus de fin de año que el destino de México. Eso es algo que he aprendido que es terrible, terrible. Y en ese diciembre del 94, al renovarse los tesobonos, que eran renovables casi en automático, es lo que se llama la deuda pública flotante, los inversionistas tenedores de esos valores no quisieran. Pues, ¿con qué me vas a pagar? Como la devaluación en los primeros meses fue de aproximadamente el 90%, pues significa que el valor de la deuda aumentó en la misma proporción y eso significó un pago adicional del orden de los 90,000 a los 100,000 millones de pesos más respecto a lo que se tenía de deuda. El país se fue a la bancarrota. El país, la estimación es que se perdieron 1,5 millones de empleos. Entonces la quiebra del país llevó a la quiebra de las empresas y llevó a la quiebra de las personas físicas, que por más que quisieran no podían pagar los créditos. Y también se llevó a los bancos, pero todos los bancos. Aquí no hay de que fue uno, aquí fue sistémico. Todos. Que lo primero que hicimos fue ir a buscar un paquete de rescate de liquidez por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Apóyennos en un préstamo de $40,000 millones, que hoy no es mucha plata, pero en ese momento era toda. Ante esa situación, en uso de las facultades que me confiere la Constitución de la República, inicié gestiones directas con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor William Clinton, para lograr un respaldo financiero que asegure que nuestra economía cumplirá sus obligaciones externas. Y ahí apareció el fondo. Yo diría, el señor Campdesus tomó la iniciativa de decir vamos a dar un préstamo que eran como más de $20,000 millones en ese momento, además de lo que iba a dar los Estados Unidos, y de esa manera se pudo hacer un paquete. Y fue realmente el presidente Clinton quien sacó a México del problema. No lo hizo gratuitamente, se cobró en una forma extrema, ¿verdad? Después de diciembre de 1994, las tasas de interés que se impusieron en el mercado por una política restrictiva del Banco de México llegaron a más del 100%. Yo quiero imaginarme a los americanos y a los europeos que hubieran hecho lo mismo que nos aplicaron a nosotros. No trato de justificar lo que hizo el fondo, pero fundamentalmente era decir, bueno, tenemos que hacer las cosas, pero dentro de un esquema integral que a la larga dé la señal de que los bancos van a ser salvados. Ahora hubo mucha improvisación, mucha. El costo fiscal del rescate bancario al 31 de diciembre de 2009 es de 644,300 millones de pesos. Equivale
al 13% del PIB. Entonces hicieron una serie de maniobras para permitir que el FOA-PROA, que originalmente no estaba previsto para eso, recibiera recursos públicos. Apruebo entusiastamente lo que se hizo porque es lo que se tenía que hacer. Y el país hubiera estado muchísimo peor de no haberse llevado a cabo las medidas que se instrumentaron en esa época. Año de sobresalto y de pillaje en los mercados financieros de México. Cabal autorizó el uso de depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad. Roberto Alcántara de Bancrecer, Ángel Isidoro Rodríguez, llamado El Divino, de Banpaís, Jorge Lankenau, de Banco Confía, y Cabal Peniche, de Banco Unión y Banco Cremi. Yo no creo que el gobierno puede ser responsabilizado por los pecados de comisión de estos cuatro, pero sí se le puede responsabilizar por sus pecados, entre comillas, de omisión, que no hizo que debería haber hecho. Finalmente se logró que de los 50-60 mil millones de operaciones irregulares reportadas de la banca en sus operaciones de crédito que fueron vendidas al FOA-PROA, pues se aceptaran y asumieran los bancos en el canje el equivalente a 10,000 millones de pesos. Esta perversidad de principio se tiene que acabar, en el que las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan. La Comisión Nacional Bancaria de Valores presenta 62 opiniones de delito que se convierten en 65 averiguaciones previas. Pregunto ahora, ¿quién está en la cárcel? El gobierno de Salinas reprivatizó la banca, pero lo hizo de tal manera que sus efectos estuvieron caracterizados principalmente por lo negativo. Y finalmente se terminó el ciclo con la extranjerización de la banca. El manejo de la crisis fue a base de shocks tremendos, una alza de las tasas de interés fortísima. De hecho, la banca mexicana quedaron dos jugadores grandes, quedó Bancomer, quedó Banamex, quedó Banco Internacional y quedó Banorte, que en aquel entonces era un banco bastante pequeño. Pero fuera de eso, todo el resto de la banca desapareció. Cuando los bancos se venden, varios de los bancos acaban en manos de los extranjeros, ¿no? Ese proceso se da por un diseño en aquel momento para decidir que el sistema financiero tenía que tener una concentración básicamente en 5 instituciones. El argumento para que fueran con extranjeros, que en aquel momento se manejó, era que en México no había capital para poder comprar estos bancos, punto de vista que yo no necesariamente comparto. Sin embargo, los montos de capital que se requerían por las pérdidas enormes que tenía la banca, no era factible resolverlas solamente con programas gubernamentales. La situación financiera de varios bancos se había vuelto también crítica y en ese momento esa regla que para mí era importantísima de prohibir la participación extranjera en los 3 bancos más importantes se relaja. Y se requería capital, y se requerían grandes montos de capital. No, yo creo que ya era 98, ya había jugadores, todos los extranjeros ya habían comprado estos bancos que eran jugadores más pequeños, pero ya estaban aquí. Estaba toda la banca extranjera operando en México. Hay más reacciones sobre la posible megafusión de los 2 principales bancos de México. El gobierno federal no metió las manos para evitar la extranjerización de la banca mexicana, dijo Manuel Medina Mora, director general de Banamex. Se anuncia de que BBV iba a adquirir Bancomer por $2,000 millones en el 98. Nosotros nos acercamos con Bancomer y le dijimos, oye, creo que esto hay que abrirlo porque primero le están pagando muy barato y segundo, pues yo creo que aquí hay jugadores locales que lo podemos hacer. Aseguró que la posible megafusión entre Banamex y Bancomer
no pretende evitar que inversionistas extranjeros se adueñen de la banca mexicana. En ese momento BBVA compra una participación muy elevada, casi el 100% de Bancomer, el Citibank compra Banamex y Santander compra Serfín y lo fusiona con Banco Mexicano. En España, el copresidente del Banco Bilbao Vizcaya, Francisco González, acusó a Banamex de nacionalista en su pugna por su fusión con Bancomer. En realidad el gobierno no da ninguna razón por qué decidió que quería que fueran los extranjeros y no los nacionales los que compraron Bancomer. Yo creo que ellos ya tenían un plan estructurado y así lo apoyaron y lo expresaron en varias ocasiones. Yo creo que no es el mejor de los mundos el tener tanta concentración en unos cuantos bancos cuyos centros de decisión no se encuentran en México. Todos los bancos, y este es un ejemplo importante, ¿tienen grandes ganancias? La respuesta es no. Pésima jornada en la Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado electrónico Nasdaq, que reúne los principales valores tecnológicos, registró una fuerte baja de 5.68%. Creo que si vemos lo que ha pasado recientemente con la banca americana, en donde nuevamente es un problema sistémico, el gobierno del presidente Obama se ve forzado a intervenir. For these new rules to be effective, regulators will have to be vigilant. Pero con el mismo esquema, o un esquema muy parecido al chileno, en donde una vez que se paga el dinero que se prestó o que se aportó, entonces los accionistas pueden recuperar su dinero, pero no antes. La gran diferencia es que en Estados Unidos el problema es que hubo una expansión muy fuerte del crédito, y no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo. En un pueblito Happy Valley, ¿no?, se otorgaron créditos hipotecarios, esos créditos se vendieron a otra institución financiera más grande, esa juntó la de varios pueblitos como Happy Valley, se los vendió a un banco estatal, el banco estatal a un banco nacional, y luego se bursatilizó. Y el monto de estos instrumentos nadie los conocía, era enorme, y hubo un momento en que se secó la liquidez. El problema es que muchos de estos créditos se otorgaron a los que se les llamó ninjas en Estados Unidos. No income, no job, no assets. Cuando tú bursatilizas basura, recoges basura. Yo finalmente quiero decir que los hacedores de política en los Estados Unidos y los tomadores de decisiones actuaron de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva que lo que han hecho en Europa. En Estados Unidos el rescate de las instituciones financieras, que no fue a todas, algunas quebraron y cerraron y otras fueron adquiridas por otras, tuvo el mismo principio que se buscó en nuestro caso, salvar aquellas instituciones que había que salvar. En nuestro caso era generalizado, había que salvar a todo el sistema bancario. En Estados Unidos no. Mira, si se hubieran usado las mismas recetas que se usaron aquí en México, no hubiera sobrevivido ningún banco americano y no hubiera sobrevivido, yo creo que ningún negocio americano. Lo que hemos descubierto es que cuando llega el momento de la verdad, los bancos internacionales lo que más les interesa es su casa matriz, y van a estar dispuestos, aunque no se dio tanto en México, a sacar capital de los países donde tienen sus filiales y llevar esos dineros a los países de las casas matriz. Pues ahorita acabamos de pasar una crisis de proporciones mundiales y pueden ver lo que pasó en Citi, o sea, y lo que pasó en Banamex. Citi estaba levantando dinero a través del mundo y Banamex teníamos un Tier 1 de capital de más de 18%. Aparte del problema ético o el problema, digamos, de falta de escrúpulos, es el hecho que se ha descubierto que había una gran incompetencia acá en el centro del sistema financiero internacional. Y esa es la otra gran lección, o sea, la gente comete los mismos errores en los países grandes y en los países chicos. Hoy hemos visto ya esa crisis, hoy la banca mexicana, esa teoría de que la banca está subpenetrada y que por lo tanto hay grandes posibilidades, existe al día de hoy. La banca no presta o presta muy poco o solo presta para el préstamo que es menos productivo para el país, que es el crédito al consumo. Es importante que la economía, cuando crezca, haya más crédito.
pero el prerequisito para el crédito es que la economía crezca. Como país no es que invirtamos poco, sino que invertimos más que muchos otros países y crecemos menos. Entonces esto nos presenta un reto muy, muy interesante. Mientras nuestro país no cree la riqueza necesaria para que todos puedan pagar impuestos y para que todos puedan tener acceso a salud y a pensiones, no lo vamos a poder hacer. En México se tiene que aplicar el Estado de Derecho. No tenemos las instituciones todavía lo suficientemente maduras, es increíble. No es un problema político, es un serio problema económico. Mientras no existe una absoluta certeza jurídica en el país, no podemos crecer.